Bueno, sorry, un problema técnico, pero ya estoy de vuelta. Ya con mis amigos. A ver, yo les estaba preguntando lo siguiente. ¿Qué pasaría aquí cuando Coulomb lo que hizo fue alterar la distancia a la que ponía las cargas? Las cargas eran el mismo valor, nunca cambió las cargas, pero sí la distancia, fue aumentándola. En una primera instancia, si se fija, lo mismo que los casos anteriores, obtenía una misma fuerza F. Por esto que está a la distancia R, Q1, Q2, Q1, Q2, Q1, Q2, lo mismo. Pero en el segundo caso, cuando él hace crecer al doble la distancia, la fuerza ya no es F, ya no es reducida a la mitad, ¿cierto? Ni al doble, sino lo que él encontró es que la fuerza que obtenía se reducía 4 veces. Interesante. Y acá, fíjate, cuando la distancia es 4 veces la que tenía antes, cuando antes esta era la distancia y ahora la cuadruplica, pone aquí las dos cargas, obviamente la fuerza que obtenía era menor. ¿Pero qué tan menor? No la cuarta parte, sino la 16ª parte. Conclusión, claro que existía una relación entre fuerza y entre la distancia. ¿Cuál es esa relación? Que la fuerza ahora no era proporcional a la distancia, sino que era inversamente proporcional a ella. Y no tan solo inversamente proporcional a ella, sino que al cuadrado de la distancia. Interesante, ¿eh? Fíjate qué lindas son estas conclusiones a las que llegó Coulomb. En un primer caso, entonces, la fuerza proporcional a una carga. En un segundo caso, la fuerza proporcional a la segunda carga. Y en el tercer caso, la fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ok. Resumamos entonces. Si resumimos las tres conclusiones, es decir, que la fuerza es proporcional a Q1, que la fuerza es proporcional a Q2 y que la fuerza es inversamente proporcional a R cuadrado, obviamente todo esto lo podemos juntar en una única tremenda conclusión, en donde podemos decir que la fuerza al mismo tiempo es directamente proporcional a Q1, directamente proporcional a Q2 y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La fuerza entonces es proporcional al mismo tiempo al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero, ¿es lo que quería determinar Coulomb? ¿Él quería saber a qué era proporcional la fuerza? ¿O él quería conocer el valor de la fuerza? Buena cuestión. Claro. Quería saber el valor de la fuerza, por lo tanto, la fuerza, ¿cómo la iba a calcular? ¿Es igual a qué? Acá solamente él tenía que era producto de una proporción, era proporcional a algo. Bueno, pero matemáticamente hablando, ustedes muy bien saben que si yo voy a pasar una proporción a una igualdad, basta con que multipliquemos por un valor constante. Eso por matemática lo sabemos. Ok. Pero lo que no sabemos es cuál es el valor constante. No puede ser un valor al azar. Pongamos el número 13, trae buena suerte. No, imposible, no puede ser así. Estamos trabajando con una experimentación. Y aquí, en todo esto, está justamente el valor de la constante. Recuerden ustedes que Coulomb tenía el valor de las cargas. Él sabía cuánto cargaba un cuerpo. Tenía el valor de la distancia, por tanto tenía los valores. Si ustedes se fijan acá, matemáticamente yo puedo pasar dividiendo todo esto, ¿verdad? Hagamos un paréntesis. Matemáticamente yo puedo pasar dividiendo. Si la fuerza que él obtenía en la balanza de torsión, porque también la obtenía, era dividido por el producto entre Q1 y Q2 y también dividido por R cuadrado, obviamente aquí le daba un valor constante. Y este valor constante para él era muy fácil obtenerlo, porque tenía F, tenía Q1, tenía Q2, tenía R, etc. Era muy fácil obtenerlo y lo obtuvo. Con estos datos, ¿cuál fue el valor constante que obtuvo Coulomb? Sencillamente el valor constante que vamos a llamar K sub 0, ¿cierto? Ese valor era 9 por 10 elevado a 9. El valor de la constante que necesitaba para calcular esta fuerza, ¿cierto? Era 9 por 10 elevado a 9. Si juegan con las unidades de medidas acá,
van a ver que la unidad de medida de todo esto es Newton, metro cuadrado, partido en Coulomb cuadrado. Newton, a ver, Newton, sí, creo que no me he equivocado. ¿Estamos? 9 por 10 elevado a 9 es el valor de esa constante. Ok, sabiendo entonces que el valor constante que Coulomb necesitaba para poner en la relación que había obtenido es 9 por 10 elevado a 9, podemos escribir entonces la relación final que todos estábamos esperando. Es decir, ¿cómo determino la fuerza? Sencillamente la fuerza ahora sí va a ser igual a ese valor constante por Q1 por Q2 partido en R cuadrado. Hemos llegado a esta relación, muchachos, que para muchos constituye la ley de Coulomb. Para muchos, para mí no. Aquí falta algo. ¿Qué falta? Falta una cuestión muy importante. ¿Dónde trabajó Coulomb? En un laboratorio. ¿Qué había en el laboratorio? Aire. Es decir, la bolita de la balanza de torsión, cuando yo le acercaba al otro cuerpo, interactuaba el aire entre ellos. ¿Y qué hubiera pasado si Coulomb no lo hace en el aire? Y lo hace, por ejemplo, metido dentro de un recipiente con agua. ¿Habría sucedido lo mismo? ¿O lo hace en un recipiente donde tiene aceite o tiene combustible? ¿Hubiera sucedido lo mismo? La verdad que no. La verdad que no. Por lo tanto, a esta relación luego le tenemos nosotros que sumar en el sentido de adherir a esta ecuación, ¿cierto? Las condiciones del medio ambiente en el que están metidas estas cargas. ¿Ya? Y fíjate que cada vez que nosotros metemos las mismas cargas, si hiciéramos el mismo trabajo experimental en el agua, en el aire, en el aceite, los valores que nos dan son distintos. Dependiendo del medio material donde las cargas están inmersas, el valor de la fuerza que obtenemos es distinto. Y ahora lo más interesante, ¿dónde ese valor de la fuerza es más grande? En el vacío. Si yo estoy dentro de una cámara de vacío, genero vacío en un receptáculo y ahí pongo mis carguitas, es cuando más grande es este valor de la fuerza. Cualquier otro medio donde yo ponga las cargas, se reduce el valor de la fuerza. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque ese medio material del cual le estoy hablando entonces, ¿cómo influye en el valor de esta fuerza? Influye reduciendo su valor, nunca aumentándolo. Cualquier medio material que se interponga entre dos cargas eléctricas va a hacer que el valor de la fuerza entre ellas sea menor a que si las cargas estuvieran en el vacío. ¿Qué tanto menor? Bueno, dependiendo del medio material. Y eso ya está establecido y ya está demostrado. ¿Estamos? Entonces, si yo, producto de ese material, introduzco acá ese factor, me doy cuenta que esa fuerza realmente queda dividida por una constante que ahora es dependiente del material en cuestión, aire, agua de mar, aceite, lo que tú en el vidrio, lo que tú quieras, ¿cierto? Y el resto queda exactamente igual, es decir, sigue teniendo razón Coulomb al decir que depende directamente de Q1, directamente de Q2, inversamente de R cuadrado y de una constante que él la determinó. Ahora, si tú te fijas, chuta, ¿cuál es la constante? Entonces, para que no tengamos este problema, a la constante que encontró Coulomb le ponemos un 0, porque con el tiempo se demostró también que esa constante, ¿cierto?, es la que él obtuvo cuando uno trabaja en el vacío. Entonces, se le pone K sub 0, entendiendo que K sub 0 es 9 por 10 elevado a 9, y K, que es la constante dieléctrica, se llama constante dieléctrica, que es la constante producto del material donde nosotros estamos sumergiendo estas cargas. Y esto, muchachos, esto sí
que es lo que constituye la ley de Coulomb. Cada vez que ustedes quieran encontrar cuál es la fuerza que hay entre dos cargas eléctricas, ¿qué van a tener que tener en cuenta? ¿Cuáles son las cargas en cuestión? ¿A qué distancia están poniendo las cargas? ¿En qué medio están sumergidos? A modo de ejemplo, SK tiene valor 1,0005 si es que es en el aire. SK tiene valor 81 si es que es en el agua. SK tiene valor, si mal no recuerdo, 23 si es en la gasolina. Y esa K tiene valor 1 cuando es en el vacío. Entonces, claro, esto sirve. Claro que sirve lo primero que tenemos. Pensando que aquí no está la constante porque es un 1. Es decir, esto serviría única y exclusivamente si las cargas están en el vacío, ya que la constante dieléctrica sería 1. Por eso no está nota. Y si no están en el vacío, si están en el aire, bueno, lo mismo, pero ese K lo considera como 1,0005, puesto que la constante del aire. Si estas cargas estuvieran en el agua, bueno, lo mismo, pero ese K va a tomar valor 81, puesto que está en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tengas que trabajar con esto, pon atención dónde están metidas las cargas. Si están en medios extraños, seguramente esa constante se la van a tener que dar. Uno va a aprender de memoria todas las constantes. Esas son algunas que yo me conozco. ¿Ya? Si no te dicen nada, que aquí no te dicen cuál es el medio material, uno asume que estás trabajando entonces en el vacío y tu valor de constante es 1 y por lo tanto trabajas con eso. Porque ese K que está ahí es 1. Pero esto en sí no es, a mi modo de ver, la ley de Coulomb. Porque esta es la ley de Coulomb en un caso especial, cuando estás en el vacío. Para mí, esa es la completa, la ley de Coulomb en cualquier medio material. Eso es, muchachos, la ley de Coulomb. Eso es lo que tienen que aplicar cuando necesiten hacer algún ejercicio o determinar fuerzas entre cargas. Bueno, de más está decirle que, como en una ecuación, pueden determinar ustedes cualquiera de estos factores. Si les falta una carga, determinarla. Si les falta una distancia, determinarla, etc. Ojalá les haya servido. Recuerden que este video quedó dividido en dos partes, producto por el problema técnico, pero al fin de cuentas la clase está igual. Muchachos, nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao, chao.